exactamente. Hoy un tema que tiene que ver con, bueno, siempre el derecho a la salud, pero vamos a hablar de amparo en salud. ¿Qué es esto de tener un amparo en salud? Bueno, el juicio de amparo en realidad es una medida, un remedio judicial ante alguna situación de vulneración de derechos, de cualquier tipo de derechos, ¿no es cierto?, en el que el Estado esté involucrado. Y leyes nacionales. Pero nosotros específicamente nos vamos a referir a los amparos de salud, que es lo que nos convoca. Claro. Y justamente hoy día hay muchísimas prestaciones o coberturas de la salud que obviamente no son cubiertas por las obras sociales o por las prepagas, con lo cual es necesario que la persona que ve vulnerado su derecho pueda acceder a un juicio de amparo para poder resolver esta situación. En realidad, hoy me gustaría conversar un poquitito de uno de los derechos que suele vulnerarse y que tiene que ver con la vejez. La vejez es un estado al que vamos a arribar todos y muchas veces los adultos mayores tienen muchas dificultades en la salud, algún tipo de discapacidad, o simplemente están solos en la vida y no tienen quien pueda generarle esos cuidados que requiere justamente la adultez mayor. O tienen algún tipo de dependencia extrema para las cuestiones de la vida diaria, las actividades de la vida diaria. Una de las soluciones entonces es la internación geriátrica. Pero claro, los costos son extremadamente elevados, con lo cual es muy difícil afrontar, es como una cadena, ¿no? Las jubilaciones están bajas, con lo cual es muy difícil afrontar la erogación que implica una institucionalización en un hogar, en un geriátrico. Entonces, en ese caso, las personas tienen la posibilidad de acceder a un amparo de salud cumpliendo una serie de requisitos. Entre ellos, el pedido médico, contar con alguna discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad física que no les permita la actividad diaria en forma autónoma, sino que tienen que depender de una tercera persona, y el certificado único de discapacidad. Estos requisitos son para aquellas personas que no cuentan con los recursos para pagar su geriátrico. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante esta circunstancia es acercarnos a nuestra obra social, a la prepaga o PAMI. Siempre hago el distingo de PAMI porque PAMI es una obra social del Estado. Claro. Entonces, aunque está regida o normada por las leyes, las mismas leyes que las obras sociales, en realidad es, digamos, un mundo aparte, con lo cual también la gestión ante PAMI es a veces distinta a la de prepaga u obra social sindical, por ejemplo. ¿Y tiene establecimientos geriátricos el PAMI, o sea, el Estado? PAMI tiene, Sí. para aquellas personas que están jubiladas, tienen la posibilidad de solicitar, pero el problema es que no hay cupo, claro, porque son muy pocos los geriátricos o los hogares que tiene PAMI, con lo cual, bueno, también está la otra opción para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingresos, que están solos, que no tienen la contención familiar. En la provincia de Santa Fe hay 18 hogares en distintos lugares de la provincia. Aquí en Rafaela nosotros tenemos el que ya conocemos, que es el hogar Magdalena de Lorenzi. Magdalena de Lorenzi, un hogar muy querido por toda la ciudad y que todos colaboramos. Entonces, bueno, hay algunas opciones, pero bueno, lamentablemente muchos quedan afuera. Entonces, la alternativa más viable es el reclamo, primero hacer el reclamo administrativo, ¿no? Se agota esa instancia con un pedido médico, el certificado único de discapacidad y alguna otra documental que se requiere.
se presenta en PAMI, por ejemplo. Digo PAMI porque la mayoría de la gente tiene, claro, los adultos mayores tienen esta obra social. Te presentas en PAMI, hablas con la asistente social, pedís que te den un cupo para internación geriátrica en los geriátricos que son de PAMI. Te va a venir el rechazo porque te van a decir que no hay cupo, entonces vos ahí solicitás la cobertura en otro, de tu selección, en otro hogar geriátrico que cumpla con las normativas establecidas, que es la autorización del Ministerio de Salud de la provincia. Obviamente va a venir el rechazo y ese rechazo o silencio de PAMI te va a permitir iniciar ante la Justicia Federal el amparo de salud con una medida cautelar, que la medida cautelar justamente lo que viene a hacer es una medida de carácter urgente. El juez inmediatamente, en pocos días, a veces en horas, lo que hace, dependiendo de la inmediatez, cuando ve vulnerado el derecho, cuando hay una conexidad entre lo que se solicita y lo que tiene el amparista y el peligro en la demora, que ese es otro de los temas. Claro, la inmediatez. Sí, tal cual. Efectivamente. Tiene que pasar para, tras todos los rechazos que pasaron, ¿cuánto puede llegar a demorar? Bueno, la justicia actúa rápidamente. Nosotros estamos logrando amparos en 48 horas y los amparos de internación geriátrica o de cuidadores domiciliarios están saliendo en un plazo de 20 días máximo. El tema está en que justamente estamos frente a erogaciones importantes. Entonces, las familias les cuesta mucho asumir esa situación. El cuidado de los adultos mayores, porque los cuidadores familiares, que no son rentados, justamente tienen una vida que trabajan, tienen su familia, tienen sus hijos, y a veces se hace sumamente difícil poder compatibilizar todo. Entonces, es la obra social quien tiene que darle esa respuesta. Bueno, perfecto. Ya para ir cerrando el espacio, siempre me quedo con algún ejemplo concreto. Obvio, para entender mejor los casos. Claro, los casos. Pero bueno, ¿hay alguno? Sí, ahora? tenemos, sí, rapidito. Tenemos ¿Sí? uno rapidito. Contame. Vamos a hablar de Mecha. Mecha es una clienta, es real, es un caso real, que, bueno, debido a que en este caso es una prepaga, ha cumplido tardíamente con la prescripción. Claro, sí, en realidad hubo una prescripción médica en el mes de abril. No se solucionó porque, bueno, la prepaga no quiso hacerse cargo de esa erogación. Estamos hablando de un medicamento que es extremadamente caro, pero era necesario para la sobrevida de esta persona. Pasó un tiempo y generó un agravamiento en la salud. Hoy esta persona, si bien ya puso a disposición por la medida judicial la prepaga, el medicamento, ya lo hizo tardíamente. Claro. Entonces, bueno, primero, acá tenemos varios frentes abiertos. Primero, la situación del daño y perjuicio que se le ha causado a la persona por la respuesta tardía. Pero por otro lado, también tenemos el agravamiento, y el agravamiento en la salud trajo colateralmente otros daños en su cuerpo. Esta señora Mecha está en silla de ruedas, ya no puede caminar, no puede hacer absolutamente nada sola, o sea, depende. Usa pañales, la tienen que bañar, la tienen que alimentar. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Estamos solicitando, habíamos hecho un amparo, ahora volvemos a hacer otro amparo solicitando cuidadores domiciliarios, porque esta señora requiere para su vida diaria que la asistan porque depende de terceros para absolutamente todo, no tiene autonomía.